Porque la forma como nosotros pensamos generan emociones y eso hace que tomemos decisiones. Las emociones las aprendimos. Entonces, por ejemplo, es interesante, por ejemplo, Sergio, ¿cómo te hace sentir que no entiendas? ¿Cómo nos sentimos cuando no entendemos? ¿Nos parece chévere? ¿Nos da alegría? ¿Nos sentimos cómodos? ¿O al contrario, nos enojamos, nos frustramos? Cuando yo no entiendo, me siento confundida. Y cuando me siento confundida, me enojo. Ya es un patrón que me he dado cuenta y entonces empiezo a identificar justamente eso. Entonces, pero es muy importante que nosotros aprendamos a sentirnos, ¿sí? Que identifiquemos, porque así como las aprendimos, ¿cómo aprendimos una emoción? Una emoción la aprendimos porque, por ejemplo, vamos caminando de bebés y nos caemos. Y automáticamente los adultos muestran esta cara de preocupación, una actitud de preocupación. ¿Qué le pasó al niño? ¿Qué le pasó a la niña? Y entonces nosotros, bebés, aprendemos que caerse, por ejemplo, genera preocupación o angustia, o de pronto sentimos el susto de ver la reacción de los otros. Entonces, ahí empezamos a identificar nuestras emociones. No entender, por ejemplo, genera sentimientos de impotencia. ¿Y de dónde viene la impotencia? Porque eso lo aprendimos de alguna parte. Por ejemplo, cuando nos equivocamos. Cuando nos equivocamos, por lo general las reacciones del entorno cuando cometíamos una equivocación no eran felicitarnos. Entonces, eso va generando allí emociones que van quedando ancladas. Cuando no entiendo, me frustro, me enojo, dice Belki. Entonces, es retador el sentimiento generado por no entender. Claro, porque ahí aparece lo que nos decía Sabino más antes, que son los juicios. ¿Sí? Si yo no entiendo, que empiezo a pensar de mí mismo y eso me gusta, eso me hace sentir bien, pero más allá de eso es de quién lo aprendí, por qué yo manejo mi emoción de esa, o sea, quién me enseñó que si yo, por ejemplo, no entiendo, siento impotencia o siento frustración o siento enojo, en mi caso confusión. Es decir, las emociones pueden ser genéticas, no, las emociones son culturales, son aprendidas en la cultura donde nosotros nacimos. Y para eso, pues, les traigo esta imagen que tal vez ustedes vieron y tiene que ver con esto de cómo vamos interpretando nosotros la vida de acuerdo a nuestras creencias. Y nosotros aquí en Colombia, o por lo menos en Occidente, en la gran mayoría de lugares de Occidente, traemos y hacemos un ritual como este, ¿verdad? Donde la gente celebra, ustedes observan ahí, llevan una banda musical en un sepelio, alguien murió, es causa de alegría, de felicidad, de fiesta, ¿sí? Si nosotros hiciéramos eso aquí en Occidente, tal vez las respuestas no serían las mejores, porque aquí en Occidente nosotros aprendimos que la muerte nos genera tristeza, dolor, que nos sentimos la pérdida. Entonces, ¿cómo es posible que ante el mismo hecho las culturas puedan expresar emociones y sentir emociones tan diferentes? Miren que hay una cultura en el Amazonas donde el hombre siente los dolores de parto y las mujeres no. Es decir, los paradigmas y la cultura nos enseñan que, nos enseñan incluso qué sentimos físicamente. Nuestra biología se acomoda a nuestras creencias. Entonces, es muy importante tener, o sea, eso lo tenemos claro, y las emociones es lo que nosotros podemos percibir, porque es que las creencias están allá metidas en la mente. Entonces, ¿cómo sé cuáles son? O sea, llegar allá a la mente va a ser muy difícil. ¿Cómo puedo identificar realmente qué es, que allá adentro tengo algo que no está funcionando bien, que no está bien conectado, que no me está sirviendo mucho? Por las emociones. Esa es la importancia de la emoción. Cuando ustedes, por ejemplo, se sienten en peligro, ¿cierto? ¿Qué aparece? Empieza a aparecer como miedo.
Todas las emociones nos indican algo. Cuando tenemos miedo, por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento que empezamos a tener? Pausa, ¿verdad? De pronto empezamos a observar más. Yo siento que como que, yo siento que como que me van a robar. Yo siento que no estoy segura. Yo siento que aquí este lugar no está como muy chévere. Siento. Y eso me permite empezar a identificar de pronto peligros, me pone en alerta, me hace salir corriendo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a identificar realmente nuestras emociones, vamos a tener muchísima más posibilidad de transformar los paradigmas, de transformar nuestras creencias mentales y así avanzar. Son el indicador, o sea, así como cuando la olla express pita y te está diciendo, ya, ¿cierto? Ya está a nivel de, ya está la presión suficiente, entonces es un indicador, o el semáforo cuando pasa de rojo a verde es un indicador de que puedes avanzar. Asimismo, las emociones son eso para nosotros. Pero, ¿qué hemos decidido hacer? Por lo menos en Occidente, hemos decidido bloquearlas. Hemos decidido no prestarles atención. Hemos decidido decir, ay, no, eso, si voy a tomar una decisión, las emociones hay que dejarlas allá guardadas. Las emociones hay que tomarlas con cabeza fría. Perdón, las decisiones. Las decisiones hay que tomarlas con cabeza fría. Yo no puedo afectar mis decisiones con la parte emocional y ya dijimos que el 97% de las decisiones son subconscientes, o sea, realmente esta parte racional que nosotros a la que le apostamos tanto no tiene nada que hacer. Les voy a presentar cómo vamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta que me quieran escribir por el chat? Voy a mostrarles ahora. Muchas gracias. Ok. Voy a mostrarles ahora cómo es este tema de las emociones. Ah, sí, son paradigmas. Ah, sí, son creencias. Pero entonces vamos a ver un ejemplo sencillo. ¿Ustedes han sentido arrepentimiento? Ok, ¿esa qué emoción es? ¿A qué hora termina esto? Qué interesante. ¿Esa qué emoción es? ¿Y qué libertad hay para qué nivel de libertad hay con nosotros mismos para tomar decisiones? Si han sentido arrepentimiento, perfecto. ¿De dónde aparece el arrepentimiento? El arrepentimiento, ok, y también culpa, ya vamos a ver de dónde aparece la culpa, Ana María. Entonces, el arrepentimiento, ¿dónde aparece? De un mecanismo mental. Es el mecanismo mental que dice, allá rápidamente tu subconsciente que procesa a miles de millones por minuto, te dice, hice algo, lo que sea, ahí dice X, hice X, lo que sea. Ustedes que han sentido arrepentimiento, recuerden qué fue lo que hicieron. Y tu mente, de acuerdo a tu sistema de creencias, considera que eso que hiciste generó un resultado por ser descuidado. No pusiste suficiente atención, porque te saltaron cosas, ¿ok? Puede ser, saltaste un valor, pasaste por encima de un valor, por ejemplo, como dice Anita. ¿Mm? Y entonces juzgas, otra vez allá adentro, estamos hablando que esto pasa en menos de 5 segundos. Juzgas que eso tiene consecuencias negativas para ti o para alguien más. Y automáticamente lo que aprendimos culturalmente es que si algo que yo hice tiene consecuencias negativas para mí o para alguien más, la emoción que sentimos es arrepentimiento. Es un algoritmo, es un proceso de software, es un programa. Nuestras creencias son programas de software. Son aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro cerebro. Entonces funciona así. La rabia es lo mismo. Afirmo que sucedió algo, o sea, veo que sucedió algo, ¿cierto? Y juzgo que alguien es responsable de eso que sucedió. Y justamente eso que sucedió daña mis posibilidades, mis ilusiones, mis anhelos, afecta mis sueños, mi comodidad, bueno, en fin. Y en ese momento entonces digo, eso está mal y me enojo. De ahí aparece la rabia.
Entonces, fíjense cómo son mecanismos mentales y todas las emociones. Hay un proceso que se llama de construcción lingüística de las emociones, que lo que busca es justamente eso, mirar cuáles son los mecanismos lingüísticos, o sea, de estructura de pensamiento que nos llevan a sentir. El miedo, afirmo que ha ocurrido algo. Dado que eso que yo vi ocurrió, predigo que puede pasar, lo que les decía, este sitio está muy solo y entonces me pueden atracar, ¿ok? Y juzgo que si ya sucede, o sea, si me atracan, entonces pues no va a ser bonito, voy a perder, me van a robar, me van a quitar cosas que son valiosas para mí, ¿sí? Y necesito empezar a mirar si puedo enfrentar esa situación, que es lo que les decía, es una alerta. ¿Corro? ¿Me quedo? ¿Qué hago? Porque ahí voy a sufrir una pérdida. El miedo siempre aparece cuando nuestra mente subconsciente dice vas a perder algo, lo que sea. Solamente como tip, muchas veces, porque ha sucedido, lo he visto en sesiones individuales, incluso perder peso genera miedo. Por eso muchas veces las personas no bajan de peso por miedo. Pero eso es subconsciente, es un sistema de creencias, ahí les dejo como el tip. Y finalmente la culpa. La culpa también tiene que ver con que eso que sucedió, o sea, yo veo que pasó algo, juzgo que eso que pasó corresponde o lo hizo alguien y eso me afecta a mí o afecta a otra persona. Entonces yo empiezo a sentir que mis acciones no fueron correctas. ¿De qué depende? De mis paradigmas, de mis valores, y los valores es lo que a mí me enseñaron en la cultura donde yo estoy. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Me alegra mucho, Krishna, que te sirva mucho. Todas las emociones funcionan de esa manera. Eh, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, bueno, ahí, en la culpa, esta última partecita es muy importante y es, siempre que yo siento culpa, me estoy sintiendo inferior. Eso es lo que genera la culpabilidad. Y ya vamos a mirar cómo esas emociones nos generan realmente un daño incluso biológico. Entonces, claro, dejar de hacer algo correcto genera culpa. ¿Por qué? Porque son los juicios personales y ahí estamos diciendo, juzgo que yo debí hacer algo, ¿sí? Y no lo hice. O juzgo que eso que hice lo hice mal también, ¿sí? O sea, eh, eso depende de los valores. Alguien puede sentir culpa por decirle no a alguien y otra persona puede sentirse relajado por decir no. Por ejemplo, poner límites. Poner límites nos genera muchísima culpa porque nos han enseñado que en muchas culturas nos han enseñado que decirle a alguien no es ser mala persona. Y si yo soy mala persona, pues a ver, no es como lo que queremos en la vida, ¿cierto? Nosotros no queremos en la vida que nos vean o vernos a nosotros mismos como una mala persona. Entonces, si nosotros sentimos culpa, que hay que revisar nuestras creencias, porque muchas veces la culpa que sentimos está directamente relacionada, y esto es algo muy fuerte, y es que muchas veces nosotros necesitamos incluso traicionar nuestro sistema familiar. Y tengo el caso en una sesión de una persona, ¿sí?, que su familia es una familia al margen de la ley, o sea, por fuera de la ley. Y esta persona decidió y eligió no vivir por fuera de la ley, no ser delincuente. Y empieza a construir su vida fuera de la delincuencia, que es el patrón de creencias de su familia. Y se sentía culpable porque estaba traicionando a su familia. Entonces, estos temas de la mente, los paradigmas, las creencias que traemos, hay que prestarles mucha atención. En serio que nosotros, este cableado interno que tenemos está supremamente revuelto.
para muchos de nosotros que esta persona haya tomado la decisión de salir de la delincuencia y vivir legalmente y vivir honestamente, pues es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pues se le iba haciendo la vida a cuadritos por la culpa, por traicionar a su familia, porque además su familia no lo acepta, ¿cierto? Usted decidió hacer otra cosa, se va de la casa, se va de la familia, quedas exiliado, aquí no te queremos volver a ver. Entonces, aun cuando siente que está velando por sí mismo, por ser mejor persona, por construir un futuro distinto, se siente culpable porque su familia no lo acepta. Así funciona nuestra mente. A ver, miremos por acá el chat. En algún caso se debe reconocer la culpa como un estado favorable. No, en mis creencias. Claro, en mis creencias no. En lo que he estudiado no, ya les muestro por qué, porque cada emoción genera una vibración y esos estados vibracionales afectan nuestras células. Ya vamos para allá. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Hay una realidad que es el mundo exterior que yo veo, ojo, mundo que yo veo acorde a mis creencias, ¿sí? Ese mundo que ustedes están viendo con sus ojitos realmente está pasando por nuestro cerebro y hay muchísima información que no estamos viendo, que no estamos interpretando, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es perfecto, nuestra mente filtra la información maravillosamente, es el mejor procesador que existe en todo el universo, o por lo menos en el planeta Tierra. Entonces hay mucha, sabe optimizar recursos, entonces filtra mucha información. Por tanto, lo que tú ves es lo que te permite ver tus creencias, no lo que realmente hay enfrente tuyo. Ah, por aquí Roger decía, ¿qué pasa cuando todo lo ves amoral o que sientes que no es malo o negativo lo que haces? Puedes estar en un estado neutral, Roger, como observador. Y eso también es una emoción. En algún momento de mi vida, yo estuve en un estado completamente neutro, o sea, no emocionaba. Y eso me llevó también a vivir una depresión profunda durante un tiempo, porque cuando no emocionamos, cuando no sentimos, porque es que una cosa es que sea malo, porque eso es un juicio, malo o bueno son juicios que vienen de nuestros paradigmas y otra cosa tiene que ver con el disfrute, la alegría y la forma como estoy viviendo. Por eso les decía, ¿qué emociones son las que ustedes están sintiendo más frecuentemente en su vida? Si yo no estoy emocionando, quiere decir que algo está sucediendo. Si yo estoy sintiendo emociones que se llaman disfuncionales, ¿qué quiere decir una emoción disfuncional? Ay, ya se me olvidó. Bueno, no, creo que no es disfuncional, bueno. En todo caso, si yo estoy sintiendo una emoción displacentera, perdón, el término es displacentera, ¿qué quiere decir? Que no me produce alegría, placer, que no me produce algo que me ayude a ser mejor, a ver el mundo más bonito, a mejorar mi nivel de vibración. Entonces, esa emoción va afectando y va contrayendo, comprimiendo mis células y va generando estados no agradables, donde empezamos a disminuir las posibilidades. Acuérdense que lo que les decía, o sea, la realidad del mundo exterior que vemos, lo vemos con la mente, no con los ojos. Entonces, en la medida en que las emociones son menos, quiere decir que tengo menos sensaciones, menos experiencias, menos capacidad de procesar información. O sea, el mundo se me va haciendo cada vez más chiquito. La serotonina, sí, señor Oscar. La serotonina es un neurotransmisor que nos ayuda precisamente a experimentar todo esto de dicha, gozo y demás. Entonces, veo el mundo exterior, veo mi realidad, tengo una percepción, ¿cierto? Entonces, o sea, me llegan unos estímulos a mi mente y eso me genera, de acuerdo al modelo que tenga, me dice, como lo vimos antes, ah, usted, esto sucedió, entonces lo que sentimos es tal cosa. Ahí aparece el sistema emocional, se aparece la emoción y sobre eso actuamos. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que después decimos, ay, ¿yo por qué pensé eso? ¿Yo por qué tomo esa decisión? Pues viene de aquí.
Explicado de otra manera, teniendo en cuenta lo que es la mente consciente y la mente subconsciente, podría decirles que la mente consciente, o sea, los raciocinios que tenemos de los cuales nos damos cuenta, lo que entendemos conscientemente, lo que podemos explicar, lo que podemos argumentar, solo es el 3%. Hagan de cuenta que esta es la imagen del iceberg, este gran bloque de hielo que está debajo del océano, que solamente se ve la punta por encima del agua y abajo hay un gran bloque. Así funciona nuestra mente. No es parte de nuestros hábitos, parte de de todo lo que hacemos y estas interpretaciones y explicaciones que nosotros le damos a la vida es solamente eso ahí, de la agüita que ven en la gráfica hacia arriba. Eso es mente consciente. El resto es mente subconsciente. ¿Dónde tomamos decisiones? En la mente subconsciente. Entonces, esta pirámide nos está mostrando cómo vivimos en la vida normalmente. Entonces, si tú tienes unos resultados que no te gustan en este momento en tu vida, cualquiera, piensen en un resultado que no les guste, que no sientan que no es lo que quieren estar viviendo en este momento. Puede ser su nivel económico, puede ser el nivel de experiencias que tienen, el cargo en el que están, cuántas veces viajan, la cantidad de ejercicio que están haciendo, qué sé yo, cualquier resultado que estén teniendo en este momento en su vida. Ese resultado se da por los hábitos que tienes, pero esos hábitos se logran y se construyen a partir de decisiones. ¿Mm? Pero las decisiones solo son posibles dependiendo de las necesidades emocionales que tengamos. Y esas necesidades emocionales surgen de los pensamientos. Si, por ejemplo, en mi pensamiento tengo la estructura de que si no me prestan atención, no me aman, o por ejemplo, si no me acarician, no me aman, si no me dan un regalo, no me aman, entonces ante las acciones que tienen los demás, yo interpreto eso y automáticamente emociono, tomo una decisión, me comporto de cierta manera y obtengo un resultado. Entonces, fíjense cómo las emociones son las que nos llevan a tomar decisiones. Las emociones, como les digo, es lo que nos permite identificar realmente qué es lo que necesitamos cambiar. Yo no me siento a gusto con lo que estoy viviendo, yo no me siento feliz o no me siento tranquilo, ¿ok? Ahí hay un paradigma. Ahí hay una creencia que necesitas cambiar. Me enojé, estoy sintiendo ira. Ahí hay un paradigma que necesitas cambiar. Me siento triste. Ahí hay un paradigma que cambiar. Toda emoción displacentera es un paradigma que te está limitando. En otras líneas de pensamiento diríamos es un paradigma que te está autosaboteando. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está clara la información? ¿Les está sirviendo? ¿Les resulta útil? Ok. Hay un ilustrador que me encanta en redes que se llama Comicaína y me fascina porque él se dedica a todas sus ilustraciones están relacionadas con el cerebro y el corazón. Entonces, fíjense que casi siempre lo que aprendemos en nuestra cultura es esto, ¿cierto? Además lo vivimos. Yo siento una cosa, pero racionalmente hay que hacer otra. Cada vez que nosotros, muchas gracias, me alegra mucho que les esté gustando. Cada vez que yo siento esta pelea entre el cerebro y el corazón, entre la emoción y la razón, ¿qué quiere decir? Indicador en rojo, semáforo en rojo, alto. Hay una creencia limitante, alto. Hay un paradigma que te está bloqueando, alto. En realidad esta separación no debería presentarse, porque eso lo que está diciendo básicamente, en términos mentales, es que nuestros hemisferios cerebrales no están conectados. Nuestro hemisferio o no en la manera que deberían conectarse. Lo que está diciendo es que nuestra parte emocional y nuestra parte mental no están alineados, están en conflicto y eso hace que nosotros no podamos accionar, no podamos tomar decisiones. Sobre todo el manejo de emociones para la toma de decisiones. Sí, por lo que les decía,
Las decisiones son subconscientes y las decisiones, ¿sí? Se toman cuando las mejores decisiones se toman cuando tanto el cerebro como el corazón, por ponerlo gráficamente, están alineados. Cuando el cerebro izquierdo y cerebro derecho están comunicándose efectivamente, o sea, tiene una comunicación asertiva, por decirlo así. ¿Ok? Pero cuando hay conflicto, las decisiones que vamos a tomar no son las mejores decisiones. Siempre que necesitamos bloquear las emociones para tomar una decisión, para, piensa lo mejor. Incluso, una de las cosas que yo les digo a mis hijos también cuando van a tomar una decisión es, si la decisión que vas a tomar solamente tiene cosas positivas, stop, porque también es un indicador de que es una mala decisión. Porque hay un equilibrio, necesitamos poder ver el panorama completo. Las emociones son indicadores y esos indicadores nos permiten hacer un alto para poder revisar nuestro sistema de pensamiento. ¿Qué hacemos? Sentí algo, ¡pum!, lo guardo, lo boto, lo escondo, le echo en un cajón, le echo llave, yo no siento, se los dice una experta en bloquear emociones. Y después entonces todo es racional y entonces no puedes comunicarte con la gente, me pasaba, o no puedes entender qué es lo que las personas dicen o hacen o sienten, la empatía no existe y se vuelve una vida supremamente compleja. Por ahí pasé también, o sea, yo aprendí a ser muy racional, pues si estoy en el tema de la academia y del estudio, pues eso es cerebro con patas, digo yo, y el corazón por ninguna parte. Entonces, siempre que están estas emociones de esa manera, necesitamos saber que eso es alto, semáforo en rojo. Esta emoción me está mostrando que falta algo, que algo no está acomodado en mi cerebro. Que, con que ustedes se lleven eso hoy, han hecho mucho. Stop con sus emociones. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Y tómate el tiempo de entender lo que estás sintiendo. Eso te ayudaría un montón y te quitaría muchos dolores de cabeza. La vida no sucede a 1000 kilómetros por hora, o sea, puedes tomarte unos minutos, pues y se los digo, se los dice una mujer que aprendió desde muy pequeña a defenderse y para eso las emociones no existían. Entonces, ok, los neurotransmisores, bueno, ese es un tema de biología. Finalmente, toda la biología responde a nuestras creencias. No lo digo yo, lo dicen los expertos en epigenética que ya han hecho estos estudios y han podido comprobar que el entorno en el cual se desarrollan las células las afecta. Por tanto, si nosotros tenemos desequilibrios en cualquier parte física, incluso en la producción de neurotransmisores, podemos volver nuestros cuerpos a esas condiciones iniciales. Hay un libro, si me apoya equipo escribiendo el nombre, se llama La biología de la creencia de Bruce Lipton. Bruce Lipton es el padre de la epigenética, es un científico así de laboratorio que estudió las células madre y demostró esto que les estoy diciendo. Las creencias afectan la biología. Muchas gracias, Miriam. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando por allí me preguntaban que si, por ejemplo, sentir culpa todo el tiempo, pues que si eso genera alguna situación en la vida o demás. El doctor Hawkins hace, creo que como en el 2018 hizo todo un estudio con respecto a las frecuencias vibratorias de las emociones. Y si ustedes se dan cuenta, incluso las frecuencias, las escalas vibracionales generarnos enfermedades. Por eso hoy en día es tan común encontrar em, documentos y también posts y bueno, muchas cosas en redes donde dice que si, por ejemplo, tienes dolor de garganta es porque cosas que no estás expresando y demás. Porque realmente cada emoción sí tiene una frecuencia y eso ustedes lo pueden haber sentido en su cuerpo. No es lo mismo cuando yo, por ejemplo, me siento culpable o tengo temor o tengo ira cuando estoy llena de alegría.
¿sí? Mi cuerpo se siente diferente, mis posibilidades ante la vida son distintas. Este es un libro que se llama El poder versus la fuerza, y en ese libro este físico se encargó de hacer las mediciones electromagnéticas de las diferentes emociones. Además, como dato también extra, nuestras emociones tienen un radio, dependiendo de las personas, entre 9 y 20 metros a la redonda. O sea, lo que yo estoy sintiendo afecta mi entorno en un diámetro de 9 metros y hasta 20, dependiendo pues de algunas situaciones especiales. Pero entonces, si yo realmente, por ejemplo, quiero tener una buena salud, si yo en realidad quiero tener una calidad de vida óptima, pues necesitaría estar muy enfocada en las emociones que aparecen por aquí arriba, ¿verdad? Que son las de más alta vibración. Aceptación, por ejemplo. Fíjense que cuánto nos cuesta aceptar las cosas, cuánto sufrimos. El sufrimiento es una emoción displacentera. ¿Y cuánto sufrimos por no aceptar lo que nos sucede? Tenemos que estar en resistencia. Entonces, en resistencia puede ser el orgullo, ¿cierto? Que es a 175, la frecuencia son 175. O puedo estar, por ejemplo, con ira, con rabia, que son 150. Pero hay un estudio realmente triste, diría yo, donde habla que la mayoría de la población humana está en la culpa. O sea, experimenta emociones de culpa. O sea, estamos hablando de 30 Hz de frecuencia, de las más bajas. Y eso genera enfermedad, eso genera, tiene sintomatología física. Si hiciéramos o sea, ustedes revisen, ¿cuándo fue la última vez que sintieron culpa por algo? La culpa está muy anclada en nuestros sistemas de creencias, pero muchísimo. Y es una de las emociones que más sufrimiento nos genera, que más daño nos hace, además biológicamente. Entonces, esta escala de vibración esta la encuentran en internet. El libro es fantástico, se los recomiendo si quieren leerlo, El poder contra la fuerza. Muchas gracias, Miriam. Es muy buen texto también. Y habla de todo esto, habla de cómo nuestras emociones tienen consecuencias en nuestra biología. Porque es que vuelvo a comentarles, las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son lo que hay, son indicadores, son señales de nuestros paradigmas. Y su función es que nosotros los seres humanos las identifiquemos para poder cambiar nuestros paradigmas, porque no tenemos otra forma de verlo. Bueno, Krishna, los rasgos de la iluminación es un tema muy espiritual, tiene que ver ya con todo lo que es la ilusión de la separación, ¿no? Ir cerrando esa brecha para no sentirnos separados sobre todo. Y bueno, tiene varios aspectos que con mucho gusto puedes escribirme por el chat y podemos charlar del tema, porque pues ya es el máximo nivel, tiene que ver todo con la parte espiritual. O sea, la iluminación la podemos, si queremos llegar a la iluminación, ese tema es espiritual. Nosotros tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo biológico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Digamos que estamos formados como por esos sistemas. Y esos sistemas necesitan estar siempre alineados para que experimentemos unas- una buena vida, un bienestar. Cuando tenemos un desorden en alguno de ellos, pues aparecen todas estas emociones. La iluminación es como el equilibrio perfecto entre todos estos sistemas. Entonces, ¿en dónde estamos? Hoy, por ejemplo, piensa en un segundo. ¿Cuál fue la emoción que más experimentaste hoy en tu día? ¿Mm? Así es. Sí, señor. Sí, Krishna. Entonces, ¿cuál fue? ¿Miedo? ¿Temor? ¿Paz interior? Muy bien. ¿Preocupación? Ok. ¿Cierto? ¿Estrés? ¿Angustia? O sea, el estrés y la angustia, ¿dónde estaría allí? Estaría como en el temor, ¿cierto? Si estoy pasando por una situación difícil,
que me agobia estar sintiendo sufrimiento, sino, por ejemplo, por allí decían cuando, creo que Roger decía, si no siento nada, ¿será apatía? No digo que lo sea, es una pregunta, ¿podría ser apatía? Entonces, ¿en qué escala vibratoria estoy y qué tanta predisposición estoy teniendo para la enfermedad, para cerrar mis posibilidades, para bloquear mi camino hacia lo que sueño, hacia lo que logro? Estoy, si estoy expandida o contraída, contraída es cada vez mi zona de confort es más chiquita y me va asfixiando y cada vez tengo menos posibilidades de mover. Entonces, por eso las emociones son tan importantes. Ahora, recordemos que no todos tenemos esta triada infalible que es pensamiento, emoción y acción. Alinear eso es fundamental. Con eso podemos llegar a lo que nosotros soñemos, a lo que nosotros querramos, podemos alcanzar nuestras metas. Entonces, ¿cómo sé lo que estoy pensando? Ah, porque estás preocupada, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, si estoy preocupada, quiere decir que hay un proceso de pensamiento que me está generando preocupación. Identifícalo porque es un paradigma y cámbialo. ¿Cómo lo cambiamos? Entonces, vamos a empezar nuestra parte práctica, ¿les parece? Tienen a la mano su workbook para que puedan revisar lo que está allí. Igual lo vamos a poner en pantalla. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a revisar? Lo primero es la recurrencia que tenemos. Muchas gracias, Manuela, por compartir el enlace al cuadernillo. Quienes no lo hayan descargado pueden descargarlo allí en el enlace. Y lo primero es que vamos a empezar a mirar con qué frecuencia pensamos cosas negativas. Por ejemplo, este país está terrible. Eso es un pensamiento negativo. O mi cuerpo no me gusta. Estoy vieja, estoy gorda. No tengo la cantidad de dinero que quiero. Todos esos pensamientos, estoy en un ambiente peligroso, afirmación, estoy en un ambiente peligroso. ¿Qué otros pensamientos negativos pueden existir? Por ejemplo, no me alcanza el dinero, no llego a fin de mes, si me engañan, si me roban, si me pasa algo malo. Entonces, sí, Alexandra nos dice que siempre pensamos negativo, es muy común, es parte de la cultura. O sea, culturalmente estamos enseñados a pensar negativo. Entonces, ¿cuál es la idea? Escribe uno o dos pensamientos que tuviste hoy, ¿sí? Y mira, por ejemplo, también, voy a empezar un negocio, que es lo primero que pienso, ¿y si no lo logro? ¿Y si fracaso? ¿Y si me sale mal? ¿Y qué van a decir? ¿Y cómo me voy a ver? En fin, entonces, por ejemplo, una meta, ¿sí? Una meta que tengan. Y ahí de una vez, eso como, cuando, yo digo, como el maíz pira, cuando empieza a reventar, se empiezan a saltar, a saltar, a saltar las creencias. Tenemos buenas intenciones, pero allá empezamos. ¿Y si sé lo suficiente? ¿Y si seré capaz? ¿Y si me equivoco? Entonces, escribamos allí si nos quiere alguien compartir por el chat y de paso vamos hablando también sobre ejemplos reales, em, sobre estos pensamientos negativos. Alguien que nos quiera compartir una meta que tengan y el pensamiento negativo que inmediatamente aparece. Ok, meta, ir a Jerusalén. Listo, entonces viajar a Jerusalén. Pensamiento negativo, Nanita. Ok, mi mente me hace ruido con respecto al dinero. O sea, no voy a tener plata para viajar, ¿sí? Más o menos es como lo que podemos decir. Ok, entonces, ¿en qué estoy enfocando mi mente? ¿Sí? En que no voy a tener plata para viajar. Cómo te hace sentir eso, Nanita? Posicionar mi marca, pensamiento negativo, esto me va a quedar grande. ¿Cómo me siento? Ok, Nanita dice, cuando no va a tener plata para viajar, pues se siente escasa, impotente y le da rabia. Si volvemos a a la diapositiva de las vibraciones, ¿dónde está la rabia? Mira, está por acá. Ira 150, ¿sí? Vamos cerrando las posibilidades. O sea, que yo no tenga dinero no debería llevarme a sentir
escasez, impotencia o rabia. Al contrario, podría convertirlo en aceptación, en alegría y en esperanza. Tengo la esperanza de viajar, de ir a conocer. ¿Ves? Cuando yo empiezo a emocionar de esa manera, tengo más posibilidades. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque siempre vemos el punto negro en la pared blanca, siempre vemos y nos enfocamos lo que nos hace falta y no lo que tenemos. Entonces, aquí viene la segunda hoja del workbook. ¿M? Ponemos ahí, ya tenemos la evidencia del pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la evidencia del pensamiento? Que no tengo plata para viajar, que me va a quedar grande, ¿sí? Que posicionar mi marca me va a quedar grande. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a ser conscientes de estos mecanismos. Y en esta columna del frente vas a escribir una evidencia contra ese pensamiento. Tal vez en este momento decir viajar a Jerusalén, uy Dios, no tengo la plata, ¿cómo será que lo voy a hacer? Pero tal vez en tu vida, en algún momento, quisiste algo, no tenías el dinero y lo conseguiste y lo pudiste lograr. Si tenemos por lo menos una experiencia en la misma línea del miedo, quiere decir que tenemos la capacidad y la habilidad instaladas para hacerlo. Lo que pasa es que la emoción nos envuelve y no podemos avanzar. Entonces, por eso es tan importante colocar allí la evidencia contra el pensamiento. Por ejemplo, María Alejandra dice, posicionar mi marca, pensamiento negativo, esto me va a quedar grande. Entonces, evidencia mi pensamiento, me va a quedar grande el posicionamiento de mi marca. Evidencia contra mi pensamiento. ¿Alguna vez has logrado algo que sentiste que te iba a quedar grande y lo hiciste? Entonces lo escribes ahí. Porque necesitamos que nuestra mente consciente empiece a darse cuenta que eso que estamos sintiendo pues sí, aparece, pero que realmente nosotros sí tenemos la habilidad y la capacidad porque ya lo hemos hecho antes. Ah, sí, pero es que fui a Bogotá, no a Jerusalén, no importa, porque el mecanismo de pensamiento es lo mismo. A veces nosotros nos dejamos agobiar porque necesito para ir a Jerusalén, qué sé yo, 10 millones y para ir a Bogotá, no sé, 600.000, 1 millón. Entonces, ah, no, pero es que es mucho más dinero. Es el mismo mecanismo de pensamiento. Por eso le empezamos a quitar fuerza en esta parte donde dice evidencia contra mi pensamiento. ¿Se entiende cómo trabajar esta parte del workbook? Me dan ganas de viajar, pero cuando me acuerdo que estoy en las vacas flacas se me pasa. Miren que también tiene mucho que ver con las expectativas y eso genera emociones. ¿Qué es lo que nos gusta de viajar? ¿Cuál es la emoción que hay detrás de viajar? ¿Qué es lo que queremos experimentar? Muchas veces asociamos que yo quiero experimentar, por ejemplo, conocer un nuevo lugar. Y yo puedo ir a conocer aquí Tona o una finca que no conociera antes. La emoción es la misma, pero no la validamos por los procesos de pensamiento. Ahora, cuando yo quiero viajar y bueno, no, estoy en vacas flacas, entonces como dice Anita, entonces voy allí nomás, estoy en Bucaramanga, entonces voy a Lebrija, voy a 50 kilómetros, 100 kilómetros, la emoción debería ser la misma. No es la misma, es un pensamiento negativo, es un pensamiento que te está limitando. Entonces, es identificar realmente la emoción, ¿ok? La emoción de que aparece con esto de las metas. Y llevar a identificar cuando uno se paraliza frente a una decisión y ni siquiera se identifica la emoción, ¿cómo te sientes cuando estás paralizada, Nancy? ¿Te gusta eso? ¿Qué se siente? Esa sensación de paralizarte, ¿qué te hace sentir? Cuando empezamos a hacernos esas preguntas, empezamos a identificar cuáles son las emociones. ¿Qué podemos creer, a ver, de las personas que están aquí? Si estoy paralizado, ¿cómo se siente estar paralizado? ¿Qué emociones podrían aparecernos frente al sentirnos paralizados? Miedo, muy bien, Miriam, sí, miedo. Yo sentiría impotencia, por ejemplo, ¿sí?
Hay muchas opciones y no sé cuál escoger. Caos, angustia, estrés. Y entonces empezar a coger esas emociones. Nancy, ¿tengo miedo a qué? Anita dice anulada, incapaz de procesar, ganas de salir corriendo, de huir. Entonces empezar a revisarlas cada una. Venga, yo tengo, por ejemplo, esto, ganas de salir corriendo. Entonces, ¿por qué? Ay, porque de pronto si cometo un error, voy a perder mucho. Ah, entonces ya empieza a aparecer el mecanismo de pensamiento, ¿ves, Nancy? Pero por eso siempre necesitamos identificar las emociones. Y esa es una pregunta clave. ¿Qué estoy sintiendo? Si no lo sé, si no lo encuentro, podemos hacer esto que yo acabo de hacer. ¿Cómo se sentiría una persona que está paralizada? No, no se me ocurre. Pregúntele al vecino, pregúntele a las personas. Tengo una persona que está paralizada, ¿usted qué cree que siente? Porque es que realmente nosotros somos analfabetas emocionales. O sea, Nancy, que tú no sepas lo que se siente frente a la parálisis es lo más normal del mundo. Eso le pasa a la mayoría de gente. Entonces, es preguntar, es averiguar. Esto es como volver a, como estar estudiando. Entonces, ¿cuál es la forma precisamente para hacer consciente y tomar una buena decisión? Pues aquí está la respuesta, mira, Nancy, por ejemplo. Entonces está la parte lógica. La parte lógica que te dice, si nosotros tomamos decisiones desde la lógica, allí va a aparecer y ya dijimos que ahí no está completo, o sea, estamos cometiendo, olvidando, no procesando cierta información. Entonces, si tomo las decisiones desde la parte lógica, ¿cuál sería? Luego voy a escribir, me voy a olvidar de la parte lógica y voy a tomar la decisión emocional. Esto me acuerda de esta canción de Gilberto Santa Rosa que dice que la conciencia me dice que no la debo querer. Más o menos. Entonces, no importa, escribe desde la parte emocional, ¿sí? Si fuera solamente desde la emoción, ¿qué decisión tomarías? Y nuestra mente sabia es la integración de esas dos. Pero necesitamos hacerlas evidentes, necesitamos hacerlas conscientes, porque cuando nosotros nos quedamos pensando, se nos pasa, hay que escribir, necesitamos tomar el hábito de escribir para luego podernos leer y poder entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, una decisión lógica, por ejemplo, empezar un plan de ahorro para poder viajar, o por ejemplo, decirle que no a fulano de tal, o por ejemplo, terminar tal sociedad. Emocionalmente, siento que no me va a alcanzar, me siento escasa. O emocionalmente me da miedo que la persona no me vuelva a hablar o que eso tenga repercusiones importantes en mi negocio. O emocionalmente, que salga lastimada, que salga herida, ¿ok? Y luego, entonces, revisas esas dos, lógica y emocional, y empiezas a hacer negociaciones. Pero puedo salir más herida si no digo que no de una vez. Más adelante puede que sea más difícil. O puede que en algunos momentos a nivel emocional me sienta arrugadita porque tuve que, no puedo gastar en lo que quiero ya, pero estoy ahorrando para el viaje. ¿Ves? Ahí es cuando empieza a aparecer la mente sabia que todos la tenemos, pero hay que hacerlo consciente. Entonces, esa es nuestra primera estrategia, ¿sí? Hacerlo más real, hacerlo más concreto, evidenciarlo, observarlo. Entonces, esta hoja guárdenla. Cuando ustedes tengan una decisión difícil, empiecen a escribirla. ¿No saben qué escribir? Pregúntense, pregúntenle al vecino, diga, una persona que siente esto, que le pasa esto, como qué emociones puede sentir. Entonces, ¿útil o no útil? Esta primera estrategia, ¿qué dicen ustedes? Muy bien, 9:30. A las 9:30 más o menos terminamos. Listo, qué chévere. ¿Te sirve para darte confianza? Genial. Ok, esa es la primera. Yo les dije que les iba a compartir tres. La segunda es súper, súper sencilla y se trata de los anclajes positivos. Pueden ser anclajes incluso corporales. Entonces, ¿qué es esto? Nosotros tenemos algo en nuestra mente siempre, algo que llamamos los sitios seguros. Cierren un momento los ojos y piensen en ese lugar que les hace
sentir supremamente bien, en ese lugar donde se sienten plenos. Puede ser en el campo, puede ser en su cama, puede ser en una iglesia, puede ser en una montaña, em, que se sienten plenos, que se sienten seguros, que se sienten resguardados, que se sienten tranquilos, ¿ok? Cuando estén en ese lugar, abren los ojos y lo escriben, ¿sí? Ténganlo presente. ¿Por qué? Porque es que a nosotros se nos olvida, o sea, nos enfocamos tanto en el problema que, como les decía, el sistema de activación reticular, les decía en el webinar pasado, enfoca, dice, ah, a ella le llama o a él le llama la atención, lo que está priorizando es el problema. Entonces, cada vez va a haber más y más y más problemas porque tú le estás dando la orden a tu mente de que se enfoque en eso. ¿Qué es esto de anclaje positivo? Identifica cuatro, cinco lugares, cinco escenarios, cinco emociones, cinco momentos en tu vida donde te has sentido feliz, dichosa, amada, tranquila, segura, bueno, las emociones más importantes para ti y escríbelos. Y entonces, y también vas a identificar cuáles son las situaciones o los momentos que te han hecho sentir más inseguro o insegura, con más miedo, con más desconfianza, con mayor angustia, por ejemplo. Y entonces cuando tú vas por la calle o tienes que entregar algún informe o te vas a encontrar con el jefe o vas a ir a presentar un negocio o vas a salir con el chico que te gusta, qué sé yo, y empiezan a aparecer estas emociones, automáticamente traigo a mi mente el sitio, la emoción, el momento donde estoy en paz. Oblígate, y es literal, oblígate a pensar y a recordar ese momento. Me enojé con mis hijos antes de gritarlos, antes de armar el zaperoco en mi casa. Cierro los ojos, respiro profundo y me voy a ese sitio y me permito sentir en todo mi cuerpo ese sitio o ese momento o esa emoción, la que ustedes quieran, deben volar su imaginación, la que los neutralice, la que los emocione. Pueden ser diferentes. Entonces ahí estás haciendo un bloqueo. Y corporalmente, si quisieras, puedes tener alguna acción física para recordar eso. Por ejemplo, ¿sí? Un chasquido de dedos, hacerte una palmadita en la espalda, levantar los brazos. Puedes unirlo a una acción física para que sea más fácil de recordar. Cuando nosotros somos conscientes de cuáles son los disparadores o los gatilladores de estas emociones, que son las de abajo, cuando ustedes las están identificando de una, oblíguense a llevar a su mente a esos otros, ¿sí? Es que nos dicen respire. Entonces, por ejemplo, estoy enojada, entonces voy a respirar. Mira, respira y cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No me pasó. Claro, porque tu mente siguió en la situación, tus emociones están ahí. Sí, cierras los ojos, respiras, pero imaginas, haces este anclaje a esa situación. Eso es maravilloso, es efectivísimo. ¿Les sirve? ¿Cómo les parece esto del anclaje positivo? ¿Lo habían escuchado? ¿Lo conocían? Nuestra siguiente estrategia, ok, es algo nuevo, muy bien, muchas gracias. Es muy práctico y muy efectivo. Si lo hacías en la práctica sin saber cómo se llama, y es muy efectivo y es muy rápido, porque muchas veces no tenemos el tiempo para dejar de cantar las emociones y esperar. Entonces, esto es súper rápido, lo traes y ya. Hiciste cambio incluso hasta de tu biología en ese momento. Entonces, la tercera estrategia es empezar a identificar realmente qué es lo que estoy sintiendo y qué tanto estoy sintiendo. Aquí vamos a encontrar una lista de posibles emociones. Hay muchísimas más.
Miren toda la lista y nosotros, no, rabia, no, mal genio, no, ira, todas son la misma, pero bueno, bueno, son de diferente intensidad. O me siento agobiada, confundida, estresada. Miren toda la lista y ahí no están todas, estos son solo algunas. Entonces, primero que todo es identificar cuál es la emoción que estoy sintiendo y en qué escala la estoy sintiendo, ¿sí? De 0 a 100 ya estoy volada, se me saltaron los Sparkies, etcétera, estoy en 100. Entonces es identificar ese nivel. Para eso es esa escala y esa serie de frases. Entonces, ante cualquier, esas palabras de emociones, ante una situación, identifico primero esto. Luego de identificar cuál es mi emoción y el calibre, la intensidad en la que estoy sintiendo, empiezo a describir qué fue lo que pasó, qué fue lo que la gatilló, qué fue lo que la disparó, ¿ok? Pues, lo que pasó fue que ella me dijo que mi jefe me hizo mala cara, le presté el dinero y no me lo devolvió. La situación puntual. Una vez que la has escrito, entonces vas a escribir cómo te sientes frente a esa situación, ¿sí? Cuando pasó, cómo te sentiste y en este momento, cómo te estás sintiendo con esa misma situación. Me dio rabia. Me dio rabia conmigo misma porque por confiada, me dio rabia conmigo misma por descuidada, me enojé con Pepito porque me miró feo. Luego de eso, vas a empezar a identificar los pensamientos automáticos. ¿Qué es eso? Lo que salta de una, ¿sí? No me valora, no me quiere, no soy suficiente, no voy a ser capaz, siempre me rechazan, no les importo, no me escuchan. Ese es el paso 3, esas cosas automáticas, inmediatas que aparecen y que no, pues cuando aparecen ya, o sea, olvídate, ya quedaste por fuera, no vas a procesar más, entonces por eso es importante identificarlas, ¿ok? Luego de eso, entonces vas a empezar a hacer, o sea, que están unidos, el paso uno, en la estrategia uno y la estrategia 2, vas a empezar a encontrar pruebas objetivas de que no es así. Entonces, es que no me quieren. No venga, si me quieren. Han hecho esto, han hecho esto, otro. Se empieza a encontrar evidencias. Nunca me escuchan. Ay, no, sí, a veces sí me escuchan. Mira, me han escuchado en esta ocasión. Em, pues me sentí escuchada también cuando les hablé de tal tema. Em, ¿qué otros pensamientos automáticos pueden aparecer a ver, ayúdenme en el chat, ¿qué otros pensamientos automáticos pueden aparecer? No soy lo suficiente, no soy lo suficientemente buena, no sé lo suficiente. No, venga, yo sí, cuando tuve esta situación y creí que no sabía, fui capaz de estudiar, pude entender. Mm, ok, puede ser que en este momento no sepa cómo solucionarla, pero sí sé buscar soluciones. Fui ingenua y me dejé engañar. Mira, no, eso. En este paso 4 es encontrar que tienes instalada la capacidad para hacerlo al contrario. Entonces, por ejemplo, fui ingenua. Busca hechos en tu vida donde no has sido ingenua, ¿sí? Porque necesitamos es mostrarle a la mente consciente que todo ese drama que está armando, que es el ego, todo ese drama no es cierto. Tú sí sabes, o sea, tú sí sabes ser pila, ser sagaz, ser audaz, ¿sí? Me dejé engañar. Entonces, en ese momento pudo haber confusión, pudieron pasar muchas cosas que hicieron que tomaras esa decisión, pero básicamente buscamos que tú te des cuenta que eso no es permanente, ¿sí? Ahora, cuando en la vida me sucede muchas veces, la pregunta es, ¿para qué? ¿Sí? Me engañan, siempre me engañan. Por ejemplo, soy muy confiada y me engañan. Ok, si soy muy confiada, ¿cuál es el pensamiento que hay? ¿Cuál es el paradigma que hay? O sea, ¿por qué necesitas ser confiada? ¿Quién te enseñó que todas las veces deberías ser confiada? Porque tú puedes confiar, pero hay que poner límites, ¿cierto? Entonces se aprovechan del buen corazón. Entonces, ¿dónde están los límites? ¿Sí? Porque pienso que la demás gente se está aprovechando. Entonces, y también aquí, paso 4, ¿alguna vez no has permitido que se aprovechen de ti? Entonces ahí lo anotas, porque es conciencia. Mira,
Ah, sí, yo sí tengo esa capacidad, yo sí tengo esa habilidad. Y empiezas a cambiar en el paso 5 tu narrativa. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, soy muy confiada y me engañan, yo puedo empezar a decir, ay, necesito ver todo el panorama, necesito informarme más antes de tomar una decisión, necesito investigar, necesito comprobar que esto que me están diciendo es cierto, ¿sí? Entonces hay que cambiar la narrativa, porque cuando yo digo soy muy confiada y me engañan, la responsabilidad es del otro. Entonces yo no puedo hacer nada y ahí perdimos, porque si al otro se le ocurre dejar de engañarme, entonces será cuando yo empiece a sentir que no estoy engañada. Entonces cambiar la narrativa. Ah, soy una persona que va a empezar a tomar decisiones informadas, que todo, que lo que dicen lo comprueba, por ejemplo. ¿Sí? Que se da cuenta que, por ejemplo, las personas no cumplen su palabra, entonces va a tomar otras decisiones o va a mirar o a evidenciar de otra forma. Pero hay que cambiar la narrativa de víctima porque eso nos genera emociones que no nos dejan avanzar. Nos sentimos usados, maltratados, o sea, los demás nos hacen cosas. Y volvemos al mismo punto. Eso va haciendo que nuestras emociones y nuestra vida se vea cada vez más chiquita. Y el paso 6 finalmente es que estés mirando permanentemente haciendo este recorrido por estos 6 pasos, ¿sí? ¿Cómo está tu estado de ánimo actual? Porque, dato, un sentimiento aproximadamente nos dura de 40 segundos a 60 segundos, el periodo de vida de un sentimiento. Cuando nosotros seguimos experimentando esos estados de dolor, de angustia, de resistencia, es porque nuestra mente ha creado un bucle para mantenerlo, sostenerlo. Sigo en mi narrativa contándole a los demás que me pasó esto, que me siento mal. Yo misma me cuento esa historia. Entonces, aun cuando el sentimiento ya desapareció, o sea, estamos hablando que en las investigaciones científicas donde se ve el cerebro, más de 60 segundos no dura la actividad cerebral asociada a un sentimiento. 60 segundos y a veces duramos años, años con esas emociones. ¿Pero por qué? Porque nuestra narrativa, ¿qué es la narrativa? El cuento que me he hecho a mí misma, el cuento que me cuento y que le cuento a otros. Esas narrativas son las que mantienen las emociones. Entonces, por eso hay que estarla chequeando y cambiar, ser conscientes de estar cambiando. Esa es la tercera estrategia. Si tú cambias tu lenguaje, si tú cambias tu forma de pensar, tu narrativa, el cuento que te echas a ti mismo o a ti misma, vas a cambiar esas emociones. Entonces esto hay que convertirlo en un hábito, hay que aprender a observarnos. En el día tenemos cantidad de emociones, ya vieron la lista que hay y sentimos montones de emociones durante el día, pero no les prestamos atención. Hay que prestarles atención porque son los indicadores. Entonces, ¿quién me quiere compartir en el chat de qué se dieron cuenta en esta conversación, en estos ejercicios que les propongo, que aprenden de ustedes mismos? Claro, el cuerpo, aquí Nanita dice que se convierte en un bucle porque el cuerpo la ha memorizado, pero el cuerpo la ha memorizado porque te la has repetido demasiado tiempo. ¿Sí? Y te las he repetido demasiado tiempo a través de la palabra, de las historias que te cuentas. Cuéntate historias diferentes. No son verdad. Ya dijimos que la verdad depende de lo que hay aquí. Con que hay un refrán que dice, toda regla tiene su excepción. A mí me encanta cambiar, la cambié hace mucho tiempo en mi vida y dije, si existe la excepción, es porque no hay regla. Le repito, si existe la excepción es porque no hay regla. Por lo menos una persona en el planeta Tierra, en mis condiciones, ha salido adelante, sí. Ah, bueno, ya. Entonces, es mi narrativa, la cambio. Pero no me lo voy a creer. Piensa en esa persona que se lo creyó y que salió. Entonces, escuchemos lo que hablamos.
Nuestras capacidades son mayores a las que nos recuerda el subconsciente. Sí, Krishna, nuestras capacidades, mira, Einstein decía, y esto es en cartografía mental, dicen que nosotros a lo sumo usamos el 10% de nuestro cerebro. Eso decían por allá en el 2000. Hoy en día en neurociencia, a lo sumo, el 3. O sea, el 70, del 70 en adelante de nuestra mente está completamente enredado, mal cableado, mal interpretado. Entonces, sí, que nuestra mente nos manipula nuestros paradigmas. Las creencias que tenemos nos llevan a actuar como actuamos. ¿Qué hay que hacer? Cambiar esas creencias. ¿Cómo las identifico? Con lo que estoy sintiendo. ¿Qué siento? Párenle bolas, como decimos aquí en Santander y acá en Colombia. Parémosle bolas a lo que sintamos. No sigamos dejando las emociones entre un cajón. Son muy importantes. Alexandra, la falta de fuerza de voluntad. ¿Y cómo te hace sentir eso? Eso es racional, eso es mente racional. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo te hace sentir esa falta de fuerza? Porque ahí están las emociones que son las que te van a dar la información que necesitas para salir adelante. Entonces, recapitulando, nuestras creencias son aprendidas y por tanto nos llevan a tener emociones. Por eso podemos decir que las emociones las aprendimos de nuestro sistema cultural. Cuando yo reconozco de dónde aparecen las emociones, puedo darme cuenta que son indicadores. Puedo darme cuenta que las emociones no son ni buenas ni malas, sino son indicadores que me sirven para avanzar, que me sirven para lograr resultados. Mm, Me doy cuenta que no le he prestado atención a mis emociones y ellas hablan y yo las ignoro. Total, eso nos pasa todo el tiempo, Marta. O sea, es lo más común que nos sucede. Segundo, las emociones mejoran nuestra calidad de vida, incluso evitan que nos enfermemos. Y si estamos enfermos, hay una altísima probabilidad de poder sanar, de que los tratamientos que utilicemos para ciertas enfermedades sean muchísimo más efectivos cuando nuestras emociones están en altos niveles de vibración, siguiendo pues la pirámide de las frecuencias emocionales. Además, que cuando yo entiendo las emociones, dejo de cargarle y de echarle la culpa a los demás, las proceso yo y eso mejora mis relaciones. Cuando yo entiendo, por ejemplo, que mi relación con el dinero, yo les decía la vez pasada, si el dinero fuera tu novio, tu novia se quedaría contigo, lo consientes, lo quieres, te diviertes con él, te ríes con él. ¿Cómo es esa relación? Recuerden que las relaciones no solamente son con personas, son con los objetos. Por ejemplo, ¿cómo trato mi carro? ¿Lo trato bien? Entonces, las relaciones nos evidencian emociones. El relacionarme con otros muestra mis creencias limitantes, por eso hablan de la ley del espejo. Mi relación con el otro me hace sentir cosas y esas cosas que siento son los indicadores que necesito mirar. Eso mejora mi calidad de vida. Y la tercera tiene que ver con que vas a tener mayor poder personal cuando tú te das cuenta de que las emociones no te manipulan, de que tu mente no te manipula, sino que tú empiezas a ser consciente de lo que está sucediendo y empiezas a cambiar tu narrativa, el cuento que te echas, empecemos por ahí, y que ese cuento sea emocionalmente significativo, es decir, que sea bacano, que sea chévere. No faltan los robadores de sueños que dicen, ay, pero usted sí se echa mentiras. No importa, es tu vida, es tu mente, son tus emociones. Si al otro le parece cuento, le parece mentira, problema del otro. Empieza a creerte, a hablarte y a creerte ese mundo bonito, ese mundo con alegría, ese mundo para disfrutar. Eso aumenta tu poder personal, eso hace que encuentres la motivación que te hace falta para llevar a cabo, por ejemplo, por allí cuando decían la fuerza de voluntad que decía Alexandra, ¿sí? Porque si es que yo me sigo echando el cuento de tristeza y de rabia y de enojo y de no me quieren, pues no voy a tener fuerza para avanzar, no voy a lograr alcanzar mis metas. Ah, pero eso solo se lo cree usted, la realidad no es así. ¿Cuál realidad? Ya está demostrado que la realidad depende de lo que tenemos en la mente.
Entonces, no hay dos realidades iguales. Cuando vienen a decirnos es que la vida se vive así, no, espérate un momentico, yo prefiero entender cómo me siento bien, qué es lo que me gusta hacer, ¿sí? Emociones, póngale cuidado a eso. Tienes este workbook, hoy lo he explicado muy rápidamente, ustedes ya lo descargaron, siéntense, 5 minuticos, no es más, 5 minuticos, elijan uno de los tres ejercicios y llévenlo a cabo y empiecen a tener el hábito de hacerlo o todos los días o por lo menos una vez por semana y se van a dar cuenta cómo cambia su vida, cómo se empiezan a entender. Es que el tema aquí es que nos entendamos, que nos comprendamos, que volteemos nosotros, nuestros ojitos hacia adentro y nos demos cuenta cómo es que estamos accionando, cómo es que estamos decidiendo, cuáles son las emociones que nos están llevando allá. Entonces, usen ese workbook porque en la medida en que ustedes se van haciendo conscientes, pueden transformar las emociones y van a alcanzar los resultados. Ahora, evidentemente esto es un proceso y esto lleva tiempo. Dentro del webinar les había compartido, les había dicho, mi promesa era darles 3 ejercicios, 3 estrategias que son efectivas, funcionan. Con eso ustedes pueden empezar a hacer una transformación de su vida y pueden empezar a experimentar cambios de sus emociones, a tener mejores relaciones y que su día a día sea muchísimo mejor. Hay que hacerlo con frecuencia para estarnos conociendo, para estarnos mirando. Entonces, lo que les había compartido, mi promesa para este webinar es lo que les acabo de entregar. Hay algo que les quiero compartir adicional. Y es que, si bien es cierto, estos ejercicios, estos procesos nos van a llevar a transformar nuestras emociones, a identificarlas, transformarlas y por ende transformar nuestros paradigmas. Hay también otros caminos más sencillos, más rápidos, más efectivos, ¿no? Que no necesitan tanta repetición y tantas cosas, como es lo que vengo a ofrecerles, que es ir de la mano con un mentor. Con un mentor que te permita, así como hoy hemos estado experimentando las cosas, un mentor que te permite identificarte, que te acompañe en esos procesos, con mucho gusto, Marta, que te acompañe en esos procesos que vas sintiendo, que vas explorando, que vas encontrando y que te permita hacer una transformación rápida a nivel de tu mente subconsciente para que puedas cuanto antes transformar esas, reinterpretar esas creencias, cambiar, transformar esas creencias, emocionar distinto y por tanto alcanzar tus metas. Por eso les quiero presentar para quienes elijan, quieran tomar esta mentoría. Se llama Mentoría Vida Quantum. Es una mentoría que dura un mes, son 4 semanas y son 4 módulos en los que estaremos trabajando básicamente todo lo que es tu potencial oculto, cuáles son tus creencias limitantes, cuáles son tus patrones de pensamiento, las emociones que se generan y cómo organizo todo eso, cómo hago ese cambio mental para poder obtener los resultados que quiero. Esta mentoría o este acompañamiento tiene unos elementos producto de mis casi 14 años de experiencia como coach. Con ejercicios prácticos, ustedes van a tener cuadernillos de trabajo, nos vamos a encontrar para charlar, para identificar los temas, para mirar lo que nos está sucediendo a partir de los ejercicios que ustedes tienen. Y vas a poder lograr primero que todo encontrar o saber si los objetivos que te has trazado son los que realmente quieres. Eso es valiosísimo. Ustedes no se imaginan. Bueno, yo les decía en mi historia de vida, tenía una cantidad de objetivos que cuando los cumplí, pues se supondría que estaría feliz y plena. Y fue todo lo contrario, me sentí vacía. Muchas veces nosotros seguimos metas y objetivos que la cultura nos ha dicho que son los que deberíamos llevar a cabo. Entonces, tomar ese tiempo y decir, no, espérate, ¿qué es lo que yo realmente quiero en la vida? ¿Qué es importante? Clarificar tus objetivos es fundamental y eso se hace también a partir de tus valores esenciales para que puedas empoderarte, para que puedas decir, sí, son estos, voy por eso.
Además, empezar a gestionar, o sea, siempre que nosotros tomamos una decisión, las decisiones tienen pros y contras siempre. Entonces, poder gestionar esos contras que van a aparecer, pero la decisión que estoy tomando es más significativa para mí que el dejar de no tomarla. Entonces, cuando aparecen estos contras, estas situaciones que pueden generar incomodidad o molestia, pues saber cómo gestionarlo. También transformar para siempre. Y soy muy clara y de verdad es mi compromiso de valor con ustedes, es para siempre eliminar de tu mente esas emociones y estos paradigmas que te autosabotean. Esto se puede hacer a través de reprogramación mental y yo puedo decirles que lo logramos en un mes, 4 semanas, por las técnicas que utilizo, que entre ellas está una que se llama Psyche y que es fantástica porque es la mejor tecnología de reprogramación mental que existe en este momento. Poder tomar decisiones sin culpa, poder llegar a tus metas. Esto es como lo que yo te ofrezco en esta mentoría. Esta mentoría, como les digo, tiene 4 semanas. Durante esas 4 semanas nos vamos a estar encontrando 2 veces a la semana en conversatorios como este, donde vamos a estar revisando qué pasó contigo, qué pasó con tus emociones, qué pasó con tus metas, qué creencias autosaboteadoras aparecieron, todo eso porque va de la mano de unas guías específicas para que puedas identificarlo. Y además vas a tener una sesión de Psyche, que como te digo, reprograma tu mente, es absolutamente efectivo y reprograma tu mente en minutos. Entonces, esas creencias y estos paradigmas que puede ser que por años te hayan estado bloqueando, puedes deshacerte de ellos, transformarlos en minutos. Y eso es gracias a esta sesión de Psyche, que básicamente lo que hace es esto que ven ustedes en la pantalla. Nuestra mente está como esa imagen de cables todos chuecos, enredados, desordenados. Así tenemos nuestra mente a raíz de nuestros paradigmas, por la cultura en la que crecimos, por todas las cosas que hemos vivido. Nuestra mente está como esos cables. ¿Qué hace Psyche? Psyche organiza, o sea, los dos hemisferios, emocional y racional, para tener la mente sabia, organiza los cables, los enchufa correctamente. ¿Para qué? Para que cuando llegue la información no se pierda en ese enredo, y entonces tengo emociones displacenteras, entonces mi actitud es la mejor, entonces tomo malas decisiones y por tanto los resultados que obtengo no me gustan, que era la pirámide. Organiza tu mente, enchufa cada cosa en su lugar para que cuando llegan los estímulos, las emociones e incluso las metas, los pensamientos que tenemos y las acciones sean coherentes y logremos lo que nos proponemos. Entonces, esa sesión de Psyche está valorada en $250 si la tomaras por fuera. ¿Ok? Esta está incluida dentro de la mentoría, es una oportunidad fantástica porque realmente las personas que han tenido contacto con Psyche realmente se dan cuenta que su mente no vuelve a ser la misma y han podido reprogramar y eliminar programas autosaboteadores fácilmente, en tiempo récord. Entonces, por eso hablamos que en 4 semanas lo puedes lograr. También vamos a tener un pan de audios para poder visualizar, enseñarle a la mente consciente a ir disminuyendo esos pensamientos negativos y enfocarnos en los pensamientos positivos. Lo vamos a hacer 2 veces al día, uno en la mañana, uno en la noche, de estos audios que están organizados en unas frecuencias específicas y que te llevan todos los días, desde que empecemos la mentoría, tú los vas a estar escuchando y conscientemente cuando te des cuenta, pues la mentoría dura 28, después del día 21 vas a darte cuenta cómo también empiezas con procesos diferentes, cómo empiezas a observar distinto la vida, porque tu mente consciente también está llevando a cabo, está escuchando esta información todos los días. Vas a tener cartillas de trabajo diseñadas específicamente para que puedas identificar las creencias limitantes, los paradigmas más grandes y más profundos y que te impiden avanzar.
Es un material que está hecho muy cuidadosamente y como les digo, tiene el resumen de mis 14 años de experiencia en coaching y como mentora y como facilitadora, así que están diseñados como un rayo láser al punto. Igualmente vamos a estar en comunicación y en las sesiones y en las clases que vamos a tener 2 veces por semana vamos a estar hablando de cada una de estas cosas. Fíjense que realmente esta mentoría, si ustedes quisieran tomar las cosas, cada una de los bonos por aparte, si yo quisiera comprar los cuadernillos de trabajo, son $27 cada uno. Si yo quisiera comprar el pack de visualización de mañana y noche, vale $57. Cada sesión de Psyche vale 250. Entonces, si tú compras las cosas por separado, pues el valor en dólares sería altísimo. Sin embargo, aquí, dentro de todo el proceso que llevamos, con el ánimo de dar una opción real y posible para que ustedes puedan transformar su mente, para que sea de una forma fácil, con un acompañamiento bonito, que no sean también estos procesos tan dolorosos, tan sacrificados. No, esto es algo bonito, esto es algo amoroso, esto es algo en lo que te llevo de la mano. Entonces, vas a poder entrar en esta mentoría que no te va a cobrar por separado todo eso. Vas a recibir todas eso que está allí, más las grabaciones que hacemos durante las clases para que las sigas consultando cada vez que quieras, los PDFs de las cartillas, que además las puedes usar para toda la vida, o sea, puede que en este momento estés pasando por una situación difícil, pero en 2 años sigue siendo válido volverlos a usar. Además, vas a poder revisar incluso los pregrabados de varias cohortes para que puedas mirar cómo se solucionan o qué otras opciones tuvieron o qué otras ideas de solución frente a los mismos problemas tuvieron otras personas. Todo esto lo vas a encontrar por $670. Realmente es un precio muy económico con todo lo que se va a transformar tu vida. Y además, como esto lo vamos a hacer a través de Hotmart, tú dices, ah, y bueno, sí, habla muy bonito, y si no me gusta, mira, Hotmart tiene una garantía de satisfacción de 7 días. Tú entras a la mentoría la primera semana, ves el primer módulo, y si no te gusta, pues simplemente le dices a Hotmart, no me gustó, devuélvame la plata, y Hotmart no te va a preguntar si sí o si no, te devuelve la plata y ya está, o sea, no tienes absolutamente nada que perder. Y tu vida sí se puede transformar por completo. Entonces, podemos seguir pensando en si sí, en si no, en si este es el momento. Tienes la información, si la información te llegó, es un camino, te invito a que lo pienses, te invito a que lo analices y tomes una decisión para que puedas transformar tu vida. Yo recuerdo que la primera vez que hice un taller de desarrollo personal, yo decía, no, pero es que yo tengo otras necesidades, yo tengo otros gastos. Después de haberlo hecho, me di cuenta que si yo no cambio mi mente, por allá algunos dicen el sistema central, otros le dicen la torre de control, otros le dicen el software general, si no cambiamos eso, no tenemos chance de que nuestra vida sea distinta. Es importante que entiendas eso. Si tú no cambias aquí, nada en lo que ves va a continuar, perdón, va a seguir siendo igual, no va a cambiar. Claro, con los ejercicios que te di, vas a poder empezar y vas a poder encontrar también muchísimos otros lugares donde puedes ir haciendo dando algunos pasos, pero sin reprogramación mental, con Psyche, de la mano de un mentor, pues va a ser más difícil, te vas a encontrar de pronto momentos en que no encuentras tu motivación, que no sabes por dónde avanzar. Siempre va a ser muy válido tener un mentor. Y bueno, dentro de todo el proceso, yo decía, cuando estamos diseñando esta mentoría, yo decía, pero la gente encuentra unas cosas y qué tal antes de terminar el curso se dé cuenta de otras, porque somos como una cajita, ¿no? Nuestras creencias son como, están en una caja y sacas esa caja y dentro de esa caja hay otra caja y luego sacas otra caja y hay otra caja. Entonces,
Y si las personas antes de terminar la mentoría se dan cuenta de nuevas creencias que no habían visto porque las otras que eran mega gigantes no se las dejaban ver, sería chévere que las personas pudieran irse full, o sea, realmente con esa mente completamente transformada. Y ahí fue cuando yo dije, ok, pues vamos a darles todo, vamos a ofrecerles todo porque para mí es muy importante. Dentro de mis principios de vida está el apoyar a estos procesos de transformación. Y como les decía, si nuestras emociones afectan mínimo 9 metros a la redonda, el hecho de que muchas personas estemos vibrando en alta frecuencia que viene desde las emociones, pues va a ser un planeta mejor, va a ser una sociedad mejor. Entonces dije, ok, pues hagamos algo, vamos a regalarles un megabono. ¿Qué es ese megabono? Otra sesión de Psyche. Antes de terminar, como de revisión general, de, ok, te diste cuenta de todo esto, transformaste todo esto, quedó algo en el tintero, revisemos qué hay para que cuando termines la mentoría te vayas full. Las sesiones de Psyche son sesiones que duran aproximadamente una hora. Lo que les digo, se hacen cambios de creencias en minutos y creencias muy profundas. He visto casos maravillosos con Psyche y es un proceso de reprogramación mental. Entonces, con este megabono realmente el valor real de la mentoría sería de $1,254, que no es lo que te estamos, no es lo que te estamos ofreciendo. Te estamos diciendo, compra todo esto por $670. Manuela nos acaba de compartir el link de pago para inscribirte en la mentoría. Es una grandiosa oportunidad. Muchas veces lo pensamos demasiado antes de entrar y vuelvo y les digo, si no cambiamos acá, y se los digo por experiencia de vida, si no cambiamos aquí, la vida cada vez va a ser más a cuadritos y las cosas se van a volver más complicadas. Hay muchas formas de cambiar. Yo en esta mentoría les estoy ofreciendo rapidez y efectividad. Además, que estos procesos de cambio son seguros y son amorosos. Entonces, me gustaría mucho comuníquense con las personas que los invitaron a esta conferencia para mirar, para que se puedan inscribir. Ahí también está el link si quieren de una vez sacar su espacio en la mentoría porque hay cupos limitados. Y pues nos veríamos el 7 de mayo. Entre más tiempo pases con el nivel de mente que tienes, pues cada vez vas a sufrir o a dolerte más. Entonces, sí, sí te invito a que empieces, tomes conciencia y empieces a transformarte desde ya. Si es con la mentoría, genial. Si no, usa los ejercicios que te he dado, pero empieza a transformarte y ten en la mira la mentoría. Si no sabes si tomar o no la mentoría, la respuesta es hazla. No te vas a arrepentir, te lo aseguro. No tengo quejas y no tengo personas que se arrepientan de los servicios que yo ofrezco. Así que esta es una gran oportunidad. Muchísimas gracias por la paciencia que me han tenido durante 2 horas. Realmente espero de corazón haberles aportado. Y bueno, nos vemos entonces el 7 de mayo en la mentoría. En el chat que tenemos, pueden preguntar, van a recibir más información si así lo desean y estaré compartiendo también información de valor en ese chat. Entonces, nos vemos el 7 de mayo. Muchísimas gracias por su participación, por su asistencia y bueno, nos vemos dentro de la mentoría. Disfruten y recuerden, pilas con las emociones son indicadores. Nos vemos entonces. Feliz noche para todos. Con mucho cariño para todos. Que tengan una feliz noche. Manuel acaba de compartir la comunidad de WhatsApp con mucho amor. Muchas gracias por esos mensajes tan lindos. Que tengan una feliz noche. Chao, chao.